Buenos días, estimados compatriotas. Aquí el ciudadano de infantería, fiel a su rutina, poniendo blanco sobre negro. Hoy es lunes, día 18 de marzo del año 2024. En primer lugar, voy a desear salud y larga vida a todo mi sufrido pueblo guinea ecuatorial y desearles al mismo tiempo un feliz comienzo de semana, a pesar de todas las dificultades. Hoy, eh, en primer lugar, les voy a decir a la gente que no se preocupen. Yo ya lo dije ayer, que estoy de vacaciones desde el viernes. Y esas vacaciones las tendré un mes entero. Y entonces, como la información es poder, no os voy a dejar desengancharos. Cuando haya algo muy importante y puntual que la gente tiene que saber, se los comunicaré y haré un audio. Lo que yo quería decir, o digo, es que los audios ya no los haré con esta regularidad que hago todos los días, porque sabes que el organismo es como una especie de ordenador. Ahora mismo estoy un poco desprogramado. ¿Cuál es mi programa ahora mismo? Relajar y ir a pasarlo bien. Un sitio que yo mismo sé. Seguiré informando. Estaremos en contacto también, pero no con la regularidad ni la frecuencia que lo venía haciendo. Entonces, dicho esto, el audio de hoy lo voy a centrar en ciertas conductas, malas conductas que tenemos entre nosotros, que están muy arraigados, pero nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto son nocivas. Voy a empezar recordando a la gente, o primero, o por lo menos la gente que han pasado el primero de bachillerato. En el primer bachillerato normalmente lo que se suele dar es la botánica, es la ciencia que se da. Y por suerte tuve un buen profesor de ciencias naturales, un tal llamado doctor Shima, me parece que era de Mongomú. No tengo más datos, pero le conocía muy bien, doctor Shima. Es el que nos dio la botánica. Entonces, la botánica, hay algo ahí que se llama las nastias. Las nastias son los movimientos de curvatura que experimentan los árboles de forma automática por sus propios gérmenes y naturaleza. ¿Qué significa esto? Es decir, por ejemplo, ahora mismo, si donde hay un balcón, plantas un árbol o una planta debajo de ese balcón, como veréis, esta planta va a crecer de forma horizontal, o sea, vertical. Pero cuando viene a llegar donde puede toparse con el balcón, esta planta automáticamente vais a ver que experimenta un movimiento horizontal y luego se vuelve a poner vertical. Esto es lo que se llama nastia. ¿Y qué es lo que me hace hacer esa introducción? Lo que me hace hacer esa introducción es que todos nosotros necesitamos de una educación frecuente y todo lo que hay. Pero la educación que te dan es cuando luego más tarde tú mismo tienes que tener un empaque de almacenamiento de todas las educaciones que vas recibiendo. Y eso es lo que automáticamente te hará que tú mismo te desenvuelvas con solvencia y eficacia.
Ahondando, si miráis, los niños no tienen problemas de hablar idiomas distintos, porque están en una edad tan pequeña que el cerebro les tiene muchísimo espacio aún. Un niño, desde adolescencia, puede hablar 5 idiomas sin ningún problema para ello. Es decir, en casa, sus padres les hablan el fan o el bubu, el combe. Pero en la calle, los otros, con ellos habla el pichinglés. Y a lo mejor está en un centro francés o lo que sea, no tiene ningún problema para estudiar ahorita. Esos movimientos de curvatura automáticos, que son actos reflejos, es lo que viene a ser comparado con lo que he explicado de lo que es la nastia. Y luego vais a encontrar otro fenómeno ahí muy generado, donde las democracias están avanzadas, pero ese fenómeno no será en Guinea, que es el filibusterismo. El filibusterismo, ¿en qué consiste? Que un político, o sea que, cuando los políticos en el poder van gobernando, pero sin tener en cuenta el interés general o el interés común. Entonces, ese partido minoritario pone una propuesta con rango de ley. Como el partido en el poder no están para servir el interés común, ni siquiera les ha ocurrido, pero saben buenamente que la propuesta de los de la oposición es buena y beneficiario para todo el pueblo, incluidos ellos. ¿Qué es lo que hacen? En vez de aprobarlo, empiezan a dilatarlo, a dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar, dando largas, que a la larga, cuando se viene a aprobar, viene a quedarse como si el portuno del poder es el que ha puesto la propuesta y que actuó con magnanimidad, y cuando simplemente es que no quiere que nadie apunte ni un solo tanto donde están mal gobernando ellos. Esto es difícil de ocurrir en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque en Guinea Ecuatorial, cuando se aniquiló los adversarios políticos, anularon los partidos políticos contrarios y empiezan a gobernar sin programa, es que ellos mismos, sin darse cuenta, están anulando el ejercicio político en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, ¿qué política hay ahora mismo? Ninguna. Porque hay una familia en el poder que han usurpado absolutamente todo, han laminado todo, pero son incapaces de darse cuenta de que por cada acción hay una reacción. La retirada del concurso público, en todo lo público, ¿qué ha traído? La anulación de todas las instituciones y la excedencia de servicio en todos los departamentos. Y ahí lo tenéis, en el Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que hay? Inseguridad. Y no es porque no sepan lo que es seguridad, es simplemente porque han puesto en la cabecera del Ministerio de Seguridad gentes que no entienden de seguridad. Eso es lo que pasa en la sanidad, es lo que pasa en asuntos sociales, es lo que pasa en el ejército y es lo que pasa en todos los rincones que puedes ir. No somos catastrofistas, pero si esto se viene a sumarse la incoherencia, apaga y vámonos, como lo que está pasando ahora mismo. Que resulta que los asesinos, los ladrones, los corruptos, los delincuentes, campan por sus anchas. Y no es una casualidad, porque es que el presidente no va a legislar
contra su gremio. Y esa consecuencia es nefasta, incluso para ellos. Hasta 1979, mirar las casas, pocas casas que se construían, no estaban cercanas. ¿Y sabéis por qué? Porque había una educación en el sentido de que para urbanizar un país, todas las viviendas no pueden estar dentro de vallas. Había una seguridad real que empezaba por el respeto a la propiedad ajena, el respeto a la vida humana y dar los derechos a cada persona porque les corresponden por ley. Y eso que había una dictadura como la que tenemos ahora mismo también. Y por eso suelo decir, la diferencia entre Macías y Obiang es que con Obiang, o sea, con Macías, se respetó el rigor científico de las cosas. Y eso es lo que hacía que Muray va a hacer una investigación en cualquier sitio, no tiene que consultar a nadie porque ejercía su profesión como policía profesional que es. Y si digo Muray, así actuaba Matías Viván, así actuaba Lorenzo Villó, así actuaba Río Caló, así actuaba Montenguba, así actuaba Chicampo, así actuaba Daniel Ángel, así actuaba Norberto Yemichá. ¿Por qué? Porque un policía, cuando tiene que hacer una investigación, no tiene que preguntar. No tiene que preguntar ni al presidente ni a nadie. Porque investigar un asunto es un asunto de su competencia. Y tiene que saber, o sea, tiene que ejercerla con autoridad, determinación y profesionalidad. ¿Y cómo se rompe eso? Cuando absolutamente todo se lo tienen que ir a consultar al presidente. Y por desgracia, tenemos un presidente que es inepto e incompetente. Y la gente dice que le estamos faltando cuando se le llama estúpido. No, es que le llamamos por su nombre. No se le está difamando. No se le está difamando. Le llamamos por su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente? Que no le llamamos por su nombre. Pues pasa lo que pasa. En tiempo de Macías, ¿conocéis una sola persona que se le llamaba por su cargo? Nadie. Llegabas en la policía, señor Diocador. Llegabas en identificación, señor Lorenzo Villó. Y en cualquier sitio que te ibas. ¿Me entiendes? Porque eran personas físicas y jurídicas que desempeñaban su función. Pero cuando viene a entrar el malcopado, o bien, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Constancia nadie no conoce su nombre. Excelentísima. Teodorín, excelencia. Nico, excelencia. Y otros. ¿Dónde están vuestros nombres? A todo el mundo se llama ilustre o excelentísimo. Por favor. ¿Para qué los han bautizado si es que les van a llamar por sus cargos? Esto es contra natura. No se insulta a nadie. Solamente se está constatando una realidad. Y mirad la incoherencia que hay ahora mismo. Tío Billo mata a alguien y sigue con su cargo y tiene más armas que las que tenía cuando mató a su hijo. Es incoherencia. El ministro de Defensa mete a un cooperante francés en una aula, en una jaula como un oso de circo. Y cuando ese francés, todo el mundo sabe que le encerraron ahí porque don Victoriano Vivayo como le fue a traer para que traiga una máquina de clonar dinero
y cometer fraude aquí, cosa que hizo ese señor, pero le metió en la cárcel, le enjauló, cuando le empezó a pedir de que yo ya cumplieron mi parte, dame lo mío ahora, tal como habíamos acordado. No lo quería hacer. Y como tarde o temprano ese señor iba a abrir la boca donde iba a ir, al final le mató. Pero Victoriano Villarroel, como que es hoy ministro de Defensa, y cuando lo hizo no era ministro y ahora es ministro. Esto se llama incoherencia. Incoherencia. ¿Y qué es lo que pasa ahora mismo? ¿Cómo nos podemos quejar de nuestra sociedad cuando los estúpidos van sobrados, tal como vemos ahora mismo? A los intelectuales no les queda más remedio que agazaparse. Y ahora mismo, cuando venimos acusando que ni un solo país no puede ser dirigidos por ineptos, estas son las consecuencias. ¿Me entienden? No podemos vivir con esta hipocresía. Esta hipocresía que tenemos ahora mismo nos está pasando una alta factura. Las comparaciones son odiosas, pero hay que recurrir a ellas. Mirar en tiempo de Macías, ¿por qué no había corrupción? Porque ni un funcionario no podía atreverse a ser corrupto si el mismo presidente dejó una división clara, lo que es del Estado y lo que es suyo. Maciel dejó claro lo que es su familia y lo que son los cargos. Y de hecho, ni a Clara, ni a Vindana Bello, nadie nos les llamaba uh, excelentísima. Los llamaban por su nombre, porque su marido les dejó claro que el cargo lo tengo yo y no vosotros. ¿Tú crees que si Macías lo dice a sus mujeres y a sus familias, ahí están las consecuencias? Los pudimos ver. Cuando Clara tiene que irse a Malabo o viceversa, estaba en el aeropuerto la hora que tenía que estar todo el mundo que va a ir porque el avión no debe esperar. Pero sin embargo, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Constancia está donde está, haciendo sus peinados y lo que fuese, y el avión puede esperar ahí, y nadie no puede decir nada. Da lo mismo que el avión salga a las 7 de la mañana, que estaba programado, que salga a las 8 de la tarde. Nadie no puede decir nada. ¿Visteis a la esposa del presidente Macías recibir a alguien a audiencia? No lo podía hacer. ¿Por qué? Su marido es el que le dejó claro de que tú eres excelentísima, que es un cargo consorte, pero no tiene ni una función ejecutiva. Pero Constancia puede coger un Mercedes PR de la presidencia oficial del Estado, él mismo se sienta en el volante y ha conducido y nadie no dice absolutamente nada. Y lo podéis ver ahí. Un Chrysler rojo que los americanos regalaron al gobierno guineano. Este coche pertenece al patrimonio del Estado, pero Constancia lo cogió y lo entregó a su marido, a su hermano, y nadie nos dijo absolutamente nada. Y señores, cuando estoy aquí todos los días hablando y volviendo a hablar, y lo sigo diciendo, no es porque yo sea el más sabio, simplemente se me ocurre de que, señores, si no hubiéramos venido callándonos absolutamente de todo, no llegaríamos donde hemos llegado. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo? Que lo normal es que la gente proteste de lo mal que están gobernando esta gente. Esa actitud es la que la gente ve ahora mismo como anormal, de que la gente reivindique, que se cuestione la forma de gobernar y todo, ¿no? Y no hay nadie que se le pasa por la cabeza que lo anormal era que todo lo que estaban haciendo, o sea, todo lo que estamos protestando ahora mismo,
lo veníamos haciendo desde antaño. Y ahora se quiere reprimir a la gente de que están haciendo lo que tenían que venir haciendo desde hace tiempo, señores. Sigo repitiendo aquí. No somos antipatriotas, solamente reivindicamos nuestros derechos, o sea, que nos pertenecen a nosotros. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes renuncian a vuestros derechos, es que estáis en vuestro derecho de renunciarlos. Pero, pero vuestra incoherencia e intolerancia no os permite saber que cuando nosotros también reivindicamos nuestro derecho, es que se nos asiste el mismo derecho que te corresponde a ti en renunciar a los tuyos. Pero en fin, estimados compatriotas, yo no soy defensor de todo, ni siquiera me meto absolutamente en todo. Y yo lo he dicho aquí varias veces. Si los diputados ejercieran su función, nadie no me conocería. Si la prensa no estuviera amordazada y maniatada, nadie no conocería quién es el ciudadano de infantería. Soy un huérfano de representación como el 99% de la población de Guinea Ecuatorial. Pero ¿con qué diferencia? Yo reivindico mis derechos y ellos no los reivindican. Algunos por miedo, otros por ignorancia. Pero sea cual fuere la situación de toda esa gente que se callan, tienen que tener en sus cabezas que la gente que reivindicamos no hacemos daño a nadie. Reivindicamos nuestros derechos que nos corresponden a nosotros y a ningún otro. Es así de simple y de claro. Mirad lo que ha pasado hace poco. Convocan al embajador chino, el vicepresidente. Y yo no sé cómo esta gente tienen que seguir utilizando la fórmula que han utilizado siempre que ellos emiten unas imágenes y el perejista con micrófono de turno empieza a decir todo lo que le dicen a ellos que lo digan, pero no enseñan absolutamente nada de lo que realmente pasaba. A los ejemplos me remito. El embajador chino llega ahí, llegan. Si os fijáis, estas imágenes ni siquiera se enseñaron por televisión. Y si los enseñaron, utilizaron la fórmula de siempre, que enseñan al embajador y ellos dicen lo que quieran. Pero señores, las respuestas que recibió Teodorín fueron contundentes, porque el embajador chino lo primero que le preguntó: ¿es usted el presidente? No. ¿Es usted el ministro de Asuntos Exteriores? No. Y entonces tú y yo, ¿de qué podemos hablar aquí cuando el vicepresidente de mi país no tiene funciones ejecutivas? Y supongo que esto debería de pasar aquí también. Nadie nos lo dijo en ninguna parte. Nadie. Y prosiguió el embajador: que os saquemos de la pobreza. ¿Quiénes son los que han metido este país en esa pobreza que se encuentra ahora mismo? Y Teodorín no tuvo respuesta. Y le preguntó, siguió preguntando, porque los embajadores de que Guinea tiene fuera son los elementos de propaganda de la dinastía familiar. Pero en China y en otros países desarrollados, una persona, si le nombran embajador, es porque es un diplomático y representa los intereses de su país. Y no pueden meter a un cualquiera. Y ese embajador dijo textualmente: os dieron dinero en metálico
y otro en construcción de obras. El dinero en metálico, que ahora mismo está en peligro porque el gobierno entrante o que cambian las cosas mañana puede no reconocer esta deuda y nosotros no tendremos qué es lo que podemos decir porque ni la firma ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La firma de esos acuerdos, ningún ministro de Economía no participó. El presidente en persona. Y los dineros que se daban, ellos mismos lo cogían en su coche. Y nos preguntamos, ¿dónde fueron a ir a parar esos dineros? No hay respuesta. Y las infraestructuras pocas que se han hecho, tu familia, tu madre, ellos han acaparado un buen porcentaje de esas viviendas porque esas viviendas eran suficientes para que muchas gentes abandonen las chabolas y los habéis acaparado vosotros. O sea, habló con una contundencia extremada. Y de hecho, Teodorín solamente puso en el tweet que han dicho de embajador chino que nos saquen de la pobreza. ¿No dijisteis que Guinea va bien? ¿No dijisteis que Guinea Ecuatorial es la envidia de otros países? ¿No veis que es contradictorio? Y cuando suelo decir que Obiangema es un incompetente, fíjate, hasta el lema de por una Guinea mejor es un lema que llevaba en su campaña Andrés Busés Mbada, que no renunció, dieron todo a favor de Macías, porque querían un gobierno o sea, de concentración muy fuerte que tenía que tomar unas decisiones en pros y en favor del interés común. Pero este señor viene a acaparar por una Guinea mejor. ¿Nos puedes decir lo que has mejorado, lo que ha mejorado tu Guinea desde 1979? ¿Tú crees que si hasta el embajador chino le puede echar en cara al vicepresidente que las infraestructuras que se han hecho están cobrando este dinero, llevándolo en el conglomerado a Valle? Y yo solamente quiero preguntar a la gente que nos suelen reprochar. ¿Cómo el embajador chino no va a saber esto si nosotros no vamos acusando todos los sitios que hay? Porque en Guinea Ecuatorial no se puede hacer nada porque todo está secuestrado. Y seguís con la misma receta. Que se calle. Pues la callada solamente ha traído la impunidad. Ha consolidado la dictadura. Y ahora no hay forma de desprendernos de ella. Y hay ciertas gentes que suelen decir que soy abogado defensor del diablo y demás cosas. Lo sigo repitiendo aquí, señores. Yo no soy defensor absolutamente de todos. Lo único que oso decir y que mantengo por coherencia es que lo que no puede ser es que las mismas cosas que nos quejamos con la dictadura actual, esa misma intolerancia la apliquemos nosotros. Por eso quiero decir que Guinea Ecuatorial necesita un cambio, no un kit de actitud que me pongo yo. Si yo condenaba la callada a los atropellos que sufrían otras personas, era simplemente porque yo, en mi subconsciente, yo tenía claro que si la gente salieran en defensa a otros, hubiéramos ahorrado muchísimos atropellos. Y os voy a decir algo, si el número de atropellos ha bajado, o por lo menos ya no es descarado como antes,
no es por otra cosa, porque cualquier sitio que van ahora mismo les cantan las 40. Y para que les canten las 40 es porque hay un Pepito Grillo, que va difundiendo todo lo que está pasando aquí en Guinea en estos momentos. Esta es la verdadera cuestión. Hay señores, cuando hablaba de las dinastías, hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer cuando ya eres mayor o que vengas a tener nuevas conductas. Cualquiera persona, sin necesidad de ser ingeniero ni absolutamente nada, sabe buenamente que en una fundación de hierro, ya sea hierro, ya sea hierro, acero o lo que sea, hay una determinada temperatura que los metales son maleables. Es decir, es cuando se ponen en moldes y en lo que sea y tal, hasta que recuperen, hasta que se consolidan. Y entonces es lo mismo que pasa con los mayores. Hay gentes mayores que si no acostumbraran a hablar desde niños, difícilmente se van a poner a hablar ahora mismo. Porque es como si ahora mismo te dicen que endereces un hierro. Un hierro es difícil de doblar, muy difícil de doblar, a no ser que lo calientes en el fuego, se vuelve maleable y ya lo enderezas como quieras. Mirar un caso ahora mismo, que hay un señor que está sufriendo una injusticia ahora mismo, pero que no está respondiendo ni está hablando porque no está acostumbrado a hablar. Y son cosas que queman en el interior de la gente. ¿Por qué? Porque están haciendo muchísimo daño. Tú no puedes hacer que la gente vea a alguien de la forma que no es. Tampoco se va a obligar a alguien que hable si no quiere hablar. Pero lo mismo también digo, que nosotros tampoco no tenemos que aceptar que una persona que tú conoces de una determinada manera, te vienen a ti a decir cómo le tienes que ver y tú a pies juntitos. Y eso es lo que ha pasado. Todo el mundo ha corrido detrás de la oposición y cuando nos damos cuentas ahora mismo, la oposición no ha hecho ni un daño en el país. Pero si el daño en el país ha sido tremendo y catastrófico como es ahora mismo, porque se ocurrió a la oposición a garrotazo limpio y los ignorantes que utilizaron no sabían el valor de la oposición. Y cuando les dicen ahora mismo, ¿no veis que si no aniquilas en la oposición, no pasaría esto? Y ahora mismo todos se han quedado mudos. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta levantaron un monumento a su estupidez. Correr detrás de alguien porque os lo señaliza otro. ¿Y quién os señaliza? El gran Satán. Señores, yo no dejaré de hablar de una persona que a mi juicio sufre muchísima injusticia. Y yo lo sigo diciendo, nadie no puede ser bueno para todos. Nadie, absolutamente nadie no puede ser bueno para todos, ni malo para todos. Pero lo que tiene que quedar claro es que el que es malo para ti demuestra que es malo. Y si alguien dice que es bueno, tendrá sus razones también para decir que es bueno. Mirar un caso que ha pasado aquí. O sea, según nuestra constitución y nuestro código penal, hablar de política no está tipificado como delito. Pero nosotros estamos viendo como normal que cualquiera persona que te quiera atropellar en Guinea solamente suele decir a un opositor.
A Betty a ti. Pero sin embargo, los asesinos, los matones y los violadores campan por sus anchas, no dicen nada. Señores, ¿dónde está vuestra coherencia? O sea que llega una señorita, una señora aquí, que en Guinea ha tenido un niño autista. Y todos nosotros sabemos las limitaciones que tiene la sanidad en Guinea Ecuatorial y las limitaciones que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Sociales, desde que la familia en el poder se hizo con las palancas del poder. Y entonces esta mujer, como cualquiera persona que quiere buscar una solución al problema que tiene, se traslada a Europa. Y cuando llegan a Europa, como es cualquiera persona bajo de recursos, si conoce a alguien que está en el país donde va, lo más lógico es que le acuda a que le ayuden. Y entonces esa señora llega aquí con su hijo y le empiezan a atender. Normalmente le empezaron a atender, le ayuda y tal, pero le pidieron unas condiciones que ella no podía ni siquiera saber hasta qué punto le perjudicaban. Porque lo único que él quería es la salvación de su hijo. Si se puede encontrar una solución al autismo que sufre su hijo. Y esta persona está aquí. Y cuando una madre, que es madre, puede hacer cualquier cosa para salvar a su hijo. Pues mira, tú vas a trabajar con mi documentación, lo lleva. Tienes que estar sometido a mí, lo lleva. Lo único que miraba, que por lo menos se va a buscar una solución al tema de su hijo. Pero ¿qué es lo que resulta más tarde? Cuando también la persona reacciona, que el día de mañana, ¿qué es lo que estoy haciendo en estas condiciones? Porque pasa que ahora mismo, por salvar la vida de mi hijo, yo me hago ahora mismo mi vida insoportable. Como cualquiera persona puede reaccionar cuando algo ya no cuadra o cuando ya no le salen las cuentas. Y es cuando, por reivindicar esta situación, ¡boom!, le echan de calle, en la calle, con una hija, un hijo autista. Y como cualquiera persona humana, tiene que recurrir a otros. Si este señor que me estaba ayudando ya no quiere ni puede seguir ayudándome, me tengo que buscar la vida. Y resulta que un buen samaritano, que es tildado como malo por muchísimas gentes que no le conocen, que le ignoran, y que otros sí que le señalan con el dedo de que esa es la persona a batir, sin mirar ni siquiera por qué, pues este señor, que lo tengo que decir aquí, don Salomón Aboso no se entera de esta situación y como la persona que yo le conozco desde los 11 años que somos niños, tú puedes sufrir un problema donde está Salomón solo si él no lo sabe. Pero si le consta, ya sea por ti o por otros, nunca ha tolerado que alguien a su lado sufra cuando él puede ponerle una solución dentro de sus medios. Y el ejemplo está, una señora que no es su hermana, ni de tribu, ni de nada, una señora de Niefan, le tuvo en su casa durante 3 años con sus 5 hijos hasta que regularizó su situación y todo. Esta mujer está hoy en día, vive en una casa con sus 5 hijos de forma independiente. ¿Quién lo hizo? Salomón Aboso no. Sigo.
Mi propia hermana de padre y madre le cambian de destino de repente para trasladarse a un sitio distinto donde estaba establecido. Yo que soy su amigo, yo no le dije absolutamente nada. Y donde mi hermana fue, le entregaron una casa que esta persona le empezó a timar descaradamente, como es lo que pasaba. Y mi hermana no me lo cuenta a mí porque sabía que voy a reaccionar. Y no sé dónde lo fue a comentar. Y mi amigo Salomón se enteró. Y Salomón no me llamó. Él mismo fue por su cuenta. Boom, hermanita mía. Eres la hermanita de Pablito. Aunque no seamos de padre y madre, pero tú sabes buenamente que tu hermano es mi hermano. Me han dicho que tienes este problema. Yo no te voy a preguntar quién te lo puede hacer y quién no te lo puede hacer, pero te vengo a echar una mano a ver si lo puedo hacer. Y mi hermana vive en una casa hoy con todos sus derechos sin ningún tipo de chantaje ni absolutamente nada. Sigo contando. Y entonces Salomón, al ver la situación de esta mujer, demostrando cómo es, le dice y llama a su hija, porque tiene una hija que es licenciada en Derecho, graduado aquí, en una universidad del Reino Unido, aquí. Y es funcionaria del Estado. Y esa hija suya no conoce a esa señora ni le ha visto en ningún sitio, nunca. Solamente le dijo, hija mía, ayuda a esta paisana nuestra porque se encuentra en esta situación. Y la hija de Salomón, haciendo uso de sus facultades académicas y de su profesión, prepara un recurso contra la administración en función al desamparo que tiene esa paisana nuestra con un niño autista. Y esto ha prosperado. Y en estos momentos, la situación de esta persona está normalizada. Y yo me pregunto, ¿esto es hacer el mal? Pero resulta que gentes como nosotros, que somos normales, que supuestamente teníamos que ser buenos, porque si estamos fuera del país es porque las condiciones que nos brindan en nuestro propio país no cuadran. Pero una de esas personas, sinceramente, me ha llevado una gran decepción, porque sale ahora mismo, boom, acusa a esa señora, donde su hermano, diciéndole que su marido se ha reunido con Salomón Aboso, no, a hablar de política, aquí en el Reino Unido. Y mi primera pregunta es, ¿me pueden decir el apartado de nuestra Constitución y del Código Penal donde dice que dos guineanos no pueden hablar de política? Esa es la primera pregunta. Segundo, dicen que de Guinea Ecuatorial el multipartidismo está admitido constitucionalmente. Y mi pregunta es, ¿quién le ha dado la exclusiva de la política al partido PDG? Uno. ¿Quién le ha dado la exclusiva de la presidencia del gobierno a Obiang y a sus descendientes? Sinceramente, los guineanos tenemos que cambiar. Por eso solo decir que hay otros Obiang con distintos nombres. Y lo que más me duele cuando yo solo decir que en Guinea Ecuatorial no tiene que haber cabida
para ningún tipo de mal, porque todos nosotros, absolutamente todos, estamos emparejados y familiarizados de una forma u otra. Y yo siempre hablo con ejemplos. La persona que ha ido a acusar a otra persona de que estaban hablando de política, resulta que esa persona que ha ido a acusar esto, su padre tiene un barrio, un patio dañizo. ¿Y quién es el actual propietario de este patio ahora mismo? Nicolás Obamanchama. Es del PDG, como su hermano o su primo, donde fueron a acusar. Y eso es normal. No se habla en ninguna parte de que uno del PDG ha ido a coger el patio de otro señor, que también sus hijas y sus familiares y todo eso son del PDG. Amén de que la señorita o la señora en cuestión que han acusado, esa hija que es autista, es primo, hermano carnal, de primera línea de sus propios hijos también. Porque tanto su exmarido como la que estaba ayudando son concuñadas. Saquen ustedes vuestras propias conclusiones. Estimados compatriotas, por favor, si el lema del partido es hacer el bien y evitar el mal, no estaría mal que esto se extrapole a todos los guineanos en general, porque eso es lo que hace falta entre nosotros ahora mismo. Paz y concordia. Y no lo digo por decir. Si no hay paz y concordia, el día que Obiang va a caer, ¿cuál será la convivencia entre nosotros? Aquí el ciudadano de infantería, el que tiene oídos, ya me ha oído perfectamente.